Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra en la fiesta de San Benito Abad, fundador de la Orden Benedictina, patrono de Europa, uno de los patrones de Europa. Un personaje decisivo en la historia de la Iglesia y también en la historia de la civilización occidental. Él, que procedía de una antigua familia patricia, senatorial de la antigua Roma, todavía su abuelo había vivido en la época del último emperador romano de Occidente. Él se tuvo que enfrentar a una situación cambiante como fue la de las sucesivas invasiones bárbaras que asolaron no solamente Italia o Roma, sino toda Europa occidental. Y lo hizo confiando absolutamente en Dios. Todavía tenía unas posibilidades económicas notables su familia. Renunció a todo para irse a vivir en uno de los lugares más inhóspitos, aunque muy bello, de esa cordillera que es como una espina dorsal en Italia, los Apeninos. Allí, no muy lejos de Roma y no muy lejos de Norcia, donde él había nacido, en unas cuevas de dificilísimo acceso en la montaña, se refugió para vivir en oración, hasta que el Señor le hizo comprender que tenía que hacer algo más. Empezaron a llegar algunos compañeros y con ellos fundó la Orden Benedictina. Fundó varios monasterios en Italia, el último de los que fundó, donde él se quedó ya a la última etapa de su vida y donde murió, fue el monasterio de Monte Cassino, al sur de Roma, entre Roma y Nápoles. San Benito entendió que en medio de la destrucción, en medio del caos, había que confiar en Dios. Pero también entendió que además de la oración había que trabajar. Por eso su lema fue ora et labora, en latín, en español, reza y trabaja. Y sobre esto se fundó la Europa occidental. Reza y trabaja. Reza, lo primero, reza, confía en Dios y trabaja. No pienses que te va a venir del cielo el alimento, que el Señor va a estar haciendo milagros todos los días para que las piedras se conviertan en panes. Reza y trabaja. Lo primero es la raíz, pero después también hay que cuidar los frutos, hay que darlos. San Benito además entendió que en la vida había que llevar un equilibrio que refleja en su regla, su gran obra, que después sirvió como modelo a las sucesivas reglas de tantos institutos y congregaciones religiosas. Una regla exigente, una regla donde el hombre, a través de, por ejemplo, de la oración litúrgica, vivía para Dios, pero una regla donde se trabajaba también con humildad, por ejemplo, en los campos, y donde se estudiaba, porque entendió que la fe no estaba reñida con la razón, que razón y fe eran las dos dones de Dios, que si la fe es un don, también la inteligencia es un don.
Y por eso en sus monasterios se trabajó intensamente en recuperar aquellos tesoros de sabiduría que no eran cristianos, pero donde también había las semillas del verbo. Por ejemplo, la filosofía griega, la de Platón, la de Aristóteles, o por ejemplo, el derecho romano, donde todo aquello se salvó de la destrucción y donde se pudo transmitir a las sucesivas generaciones. Hijo de una familia senatorial, emparentado con papas, por ejemplo, San Gregorio Magno era pariente suyo. Un hombre que, sin embargo, fue humilde y trabajó como un obrero del campo para ganarse el pan y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Reza y trabaja. Esta es su enseñanza. Con respecto al Evangelio de hoy, San Pedro, que en ese momento desde luego no tuvo un buen día, le pregunta a Jesús: hemos dejado todo para seguirte, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué nos va a tocar a nosotros? En otra ocasión, los hermanos Zebedeos, Santiago y Juan, a través de su madre, le preguntaron lo mismo. La madre le dijo: quiero que cuando instaures tu reino, mis hijos sean el primer y el segundo ministro. Es decir, desbancar a San Pedro, que había sido ya nombrado su sucesor, su vicario. Todos querían, o por lo menos algunos de ellos querían lo mismo: mandar. ¿Qué nos va a tocar? Ay, el Señor les dice: os va a tocar el cielo. Es que hay algo más importante que eso. Os va a tocar el cielo. Es que hay algo más importante. Es que, aunque te dieran todos los tesoros de la tierra, aunque fueras el emperador universal, vas a poder retrasar un minuto el tiempo de tu vida. Cuando uno no cree en la vida eterna, se aferra a esta vida, intentando sacar el mayor goce posible de cualquier manera e incluso empleando métodos ilícitos. Cuando uno cree en la vida eterna, se da cuenta de que todo pasa y de que el dinero, la fama, el poder son pasajeros. San Francisco de Asís decía: el hombre es lo que es ante Dios y no más, y no más. Los otros podrán ver la superficie, pero Dios ve tu corazón. El hombre es lo que es ante Dios y no más. Por eso el Señor le dice a San Pedro: pero si lo que os voy a dar es más importante que si os dejo una posesión en una villa, un castillo, un palacio, dinero en el banco, lo que os voy a dar es la vida eterna. Eso sí, le dice a San Pedro, con persecuciones. Has dejado tu casa. Sabemos que estaba casado y la tradición dice que tenía una hija a la cual la tradición le da el nombre de Petra, Petronila. Sabemos que estaba casado, eso seguro, y que tenía su pequeña empresa, 1 o 2 barcos quizá. Bueno, no era un potentado de Israel, pero tenía para vivir con dignidad. Y lo dejó todo. ¿Y qué le podía dar el Señor? ¿Tú has dejado 2 barcas? Mira, te voy a dar una flota. Pero no una flota en el lago de Galilea, una flota en el Mediterráneo. Te voy a dar una flota de navíos que ni los de Tiro y Sidón van a poder hacerles frente, ni los marineros fenicios van a ser capaces de competir con ellos. Vas a ser el gran comerciante en grano, en especias, en oro. Vas a ser riquísimo. ¿Eso valía más que prometerle el cielo? Pero lo que el Señor le prometió también era la cruz. Y murió crucificado. Boca abajo, además, murió crucificado. El Señor nos ha prometido el céntuplo en el cielo y en la tierra con persecuciones. ¿Y qué significa el céntuplo en la tierra? Cuando me hice sacerdote, no tenía hijos, lógico, tenía 18 años. Bueno, 18 años cuando entré en el seminario. No tenía hijos.
Renuncié a todo. La carrera universitaria que estaba haciendo, a la novia. ¿Y qué? Hoy tengo miles de hijos. Tengo para vivir con suficiente dignidad, y si no uso más cosas es porque no quiero y porque me hace daño a la salud. ¿Hay algo que necesite de verdad y que no tenga? ¿Hubiera tenido más si no hubiera seguido a Jesús? Dios cumple siempre su promesa. Cuando le sigas, te dará el céntuplo. En lo más importante, que es el cielo, y también en la tierra, lo necesario para vivir. Lo necesario, porque no hace falta más. Con eso es suficiente. ¿De qué te sirve? Si después resulta que tienes que estar haciendo dieta porque tienes alto el colesterol o tienes elevado el azúcar. Con persecuciones. Pero esas persecuciones son también parte del regalo. Cuando era niño me contaron una preciosa leyenda. El día del Viernes Santo, la tarde del Viernes Santo, mientras Jesús moría en la cruz, se acercaron una nube de golondrinas que volaron alrededor de Cristo y en sus rápidas pasadas le iban quitando una a una las espinas de la corona. Por supuesto, es una leyenda, nada que ver. Pero a mí, siendo niño, me pareció tan bello que yo le dije a Jesús: Señor, yo también quiero quitarte las espinas de la corona. Y el Señor me pareció que me decía: pero te pincharás los dedos. Y le dije: ¿y si tú estás sufriendo? ¿Te importa que yo sufra un poco? Santa Catalina de Siena, cuando el Señor le ofreció una corona de oro o una de espinas, le contestó: ¿tú cuál has llevado? La de espinas. Pues yo no quiero otra cosa más que llevar la corona de espinas. Así que las persecuciones forman parte de la corona, forman parte del premio, forman parte del regalo. Los hijos que te va a dar aquí en la tierra son importantes, pero quizá es más importante la persecución que por amor a Él vas a sufrir. Y luego, no hay que olvidarlo, de verdad, no hay que olvidarlo, la gran recompensa es estar con Él toda la vida en el cielo. Que así sea.